Buenas tardes chicos, esta semana vamos a ver el tema de los trastornos hemodinámicos. Vamos a darle un poco de las bases bioquímicas, fisiológicas y fisiopatológicas para que puedan entender bien este tema, ¿ya? Vamos a explicar sobre la distribución de agua en nuestro cuerpo. Seguramente lo han visto en algunas materias, en bioquímica o en fisio, si es que han tenido clase. Si no, se los presento. Como ustedes saben, casi todo nuestro cuerpo es agua. Alrededor del 70% va a estar distribuido en lo que es el líquido intra y extracelular. En el intra va a estar aproximadamente el 33%, mientras que en el extra va a estar el 27%. Dentro de lo que es el extracelular se va a poder apreciar el líquido transcelular, el plasma, los tejidos mesenquimales y el líquido intersticial. Ahí les puse cuánto de porcentaje de agua hay en cada una. Cada una varía dependiendo de la bibliografía donde lo saquen, pero es un aproximado de esto que les estoy dando. Estoy manejando de acuerdo a la guía del doctor. Hablando un poco sobre los electrolitos, es importante que sepan la diferencia entre el catión y el anión. Muchas veces algunos se dificultan para saber cuál es el positivo, cuál es el negativo. Para el que le pase esto, el catión tomen en cuenta como si la T fuera el símbolo de más, es decir que el catión va a ser positivo, mientras que el anión va a ser negativo. ¿Ya? Van a estar tanto en el extra como el intracelular. Los cationes que hay en el extracelular principalmente va a ser el sodio, y en el intracelular el potasio y el magnesio. Ahora, referente con los aniones, en el extracelular se va a poder apreciar cloro y bicarbonato, mientras que en el intracelular el fosfato y algunas proteínas. Yo no les voy a pedir los valores de referencia, se lo dejo a su docente de bioquímica o al de fisio. Conmigo es suficiente que sepan cuáles hay en el extra y cuáles están en el intra, y obviamente la diferencia entre catión y anión. Hablando ya un poco sobre los cambios morfológicos de las alteraciones hemodinámicas, vamos a hablar sobre el edema, que vendría a ser la acumulación excesiva de líquido en el espacio intercelular o en diferentes cavidades corporales, dando así una citis, un hidrotórax o diferentes patologías. Este puede estar localizado en solamente una área, por ejemplo en el tobillo, pero cuando se encuentra en todo el cuerpo ya se llama anasarca. Ya edema generalizado se llama anasarca. Eso es pregunta para mí, se los voy a preguntar, así que espero que entiendan el concepto. Y por último, mencionarles también que el edema es pobre en proteína. Hablando un poco sobre la fisiopatología del edema, este va a estar producido por 4 mecanismos, que vendrían a ser el aumento de la presión hidrostática capilar, la disminución de la presión oncótica capilar, el aumento de la permeabilidad capilar y por último la obstrucción del flujo linfático. Con que sepan estas 4 cosas por el momento, súper bien. Ya el año en fisiopato lo van a ir profundizando más, pero con que sepan estas 4 cosas está perfecto. Les presento aquí algunas imágenes del edema. Como les dije, puede estar localizado solamente en una parte del cuerpo, como en la imagen de la izquierda, o ya se puede ir generalizando, como en la imagen de la derecha, que todo el miembro izquierdo está edematizado. Ahora, en la práctica clínica, cuando ya vemos a los pacientes, algo muy importante que hacemos en el examen físico es pedirle al paciente que se recueste. Una vez que se está acostado, le pedimos que se destape las piernas y vamos presionando, no con fuerza ni muy suave. Desde el dorso del pie vamos avanzando las compresiones para ver si se evidencia algún tipo de edema. ¿Ya? En el caso de que haya un hundimiento por mucho tiempo y muy notable, como están viendo acá en la imagen, que se pueden apreciar bien los dedos del examinador en la pierna, este vendría a ser llamado el signo de Godet o signo de la fobia. ¿Ya? Este se utiliza para evaluar el grado de edema que tiene el paciente. Muchas veces lo evaluamos en 4 parámetros. Primero empezamos con el dorso del pie, presionamos. Si vemos que no hay hundimiento, seguimos avanzando. ¿Ya?
Seguimos avanzando hasta la mitad de la pierna. Si vemos que sigue habiendo hundimiento, seguimos avanzando hasta abajo de la rodilla. Si hay todavía hundimiento, es decir que ya sobrepasa la rodilla, ya estaríamos hablando de un edema grado 4. Y esto se anota en la historia clínica con cruz, ¿ya? Si es edema grado 1, una cruz. Si es edema grado 2, son 2 cruces. Y así sucesivamente, ¿ya? Si no pudieron entender bien esta parte, no tengan pena. Si algún día pasamos clase, se los vuelvo a explicar. Si no, en semiología lo vuelven a ver, ¿ya? Pero sí importante que sepan cuál es el signo para evaluar el edema. Es el signo de Godet o signo de la fobia. Se los voy a preguntar, ¿ya? ¿Cómo se llama el signo en el cual se puede evidenciar edema? Se los vuelvo a repetir, signo de Godet o signo de la fobia. Ahora vamos a ver lo que es el edema de glotis. El edema de glotis se lo coloqué porque es una contraindicación para poder intubar al paciente. Es decir, que el paciente que presente edema de glotis no se lo puede intubar, ¿ya? Como les dije, por nada del mundo se lo puede intubar, deben buscar otros métodos. Si no me equivoco, algunos recurren a la traqueotomía, ya que no se va a poder intubar por la boca debido al prominente edema que hay. También hay otras contraindicaciones para intubarlo, pero la que está relacionada con el edema vendría a ser el edema de glotis. Les presento la citis. La citis vendría a ser la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, es decir, va a ser un edema en el abdomen. Como pueden ver, a la izquierda el paciente va a presentar ictericia debido a que la citis es mayormente provocada por problemas hepáticos. También junto a la citis va a ir acompañado, no sé si pueden observar en la imagen de la derecha, pero se pueden evidenciar más fácilmente la circulación de los vasos del paciente. Este es un caso de anasarca, es decir, de un edema generalizado. Como pueden apreciar, todo el cuerpo del bebé está edematizado. Ahora vamos a ver la diferencia entre hiperemia y congestión. La hiperemia vendría a ser un proceso activo debido a la dilatación arteriolar, es decir, va a haber un aumento de la cantidad de sangre en alguna región del organismo. Mayormente esto se da en ejercicio muscular. Ya, ahora la congestión vendría a ser un proceso pasivo, es decir, un proceso secundario, va a estar causado por una disminución del retorno venoso. Entonces, si está causado por una disminución del retorno venoso, puede producir una obstrucción venosa, puede ser local o generalizada, y asimismo también puede ser aguda como puede ser crónica. Aquí les puse algunos ejemplos. En la hiperemia podemos observar el ojo que está con coloración, y a la derecha les puse el pulmón con su placa histológica para que puedan apreciar la congestión. Si pueden observar las zonas más pigmentadas del pulmón, como puntitos que pueden observar ahí si le dan zoom, son las zonas donde hay congestión. Continuando, vamos a ver lo que son las hemorragias, que vendrían a ser la extravasación de la sangre producida por la ruptura de diferentes vasos. Esto puede ser por factores externos o factores internos. Pueden producir una congestión crónica y dependiendo de si son externas o internas varía su nomenclatura. Si es externa, va a estar con el sufijo ragia, por ejemplo hemorragia, metrorragia, o ya si es por una causa interna va a estar con el prefijo hem, ya, por ejemplo hematoma, hemotórax, y también se va a clasificar de acuerdo a su tamaño. Acá se los puse de acuerdo a la clasificación que está en su guía. Pueden ser petequia, que son hemorragias menores de 2 milímetros, pueden localizarse en la piel o en las mucosas. Y ahí les coloqué la foto de una mano para que puedan apreciarla. Luego tenemos la púrpura, que vendrían a ser hemorragias mayores de 3 milímetros.
pero estas van a ser menores a 1 centímetro. También ahí les coloqué una imagen para que puedan verla, puedan diferenciar el tamaño que estas presentan. Vamos a tener también las equimosis, que vendrían a ser hemorragias subcutáneas, pero esta vez su diámetro va a ser mayor, es decir, va a ser entre 1 a 2 centímetros. También van a ser circulares y van a tener bordes difusos. Por último tenemos la sufusión, que sería la infiltración hemorrágica en los tejidos laxos, como por ejemplo el del epicardio, el endocardio o el pericardio. Cuando el doctor explica este tema, también hace referencia a la que llamamos, mejor dicho, sugilación, que son comúnmente llamados chupones, ¿ya? También entraría en esta clasificación. Supongo que cuando pasen clases con él se los va a explicar también, así que ya saben, serían entonces las petequias, la púrpura, equimosis y la sufusión. Y en el caso que se los pregunte, la sugilación, que vendrían a ser los chupones. Vamos a ver lo que es la trombosis, que sería una alteración de la hemostasia, formando así un trombo que está compuesto por sangre, fibrina y otros elementos. Algo que el doctor preguntó el año pasado es la triada de Virchow. Ahora no se van a confundir la triada de Virchow con el signo de Virchow que lo vimos en inflamación. La triada de Virchow son los 3 elementos para que se pueda formar un trombo, y esto vendrían a ser lesión endotelial, alteración del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad. ¿Ya? Como les dije anteriormente, el doctor lo preguntó el año pasado, así que se lo deben saber. Hay diferentes tipos de trombos, vamos a ver los principales. Uno de ellos vendrían a ser los trombos arteriales, que se van a formar en las grandes arterias, como por ejemplo en la arteria aorta. Lo que vamos a poder apreciar va a ser que en el corazón, una vez que lo veamos microscópicamente, se van a poder apreciar las líneas de Sand. Estas líneas de Sand son debidas al flujo sanguíneo y la pueden apreciar en la imagen inferior. Son esas líneas que pueden ver, ¿ya? Luego tenemos la trombosis venosa, o también llamada fluorotrombosis. Algo que me había olvidado decirles es que cuando algo tiene dos o más nombres, el doctor siempre pregunta el nombre más difícil. Es decir, que cuando vean o lean algo que tiene varios nombres o un nombre muy complicado, ténganlo por seguro que el doctor lo va a preguntar, ¿ya? Así que apréndanse con todos los nombres que haya, con todos los nombres que estén en su guía. Esta trombosis venosa se extiende en dirección del flujo sanguíneo, tiene un aspecto de coágulo, ¿ya? Va a afectar mayormente a las venas de los miembros inferiores. Pueden localizarse también en las válvulas cardíacas en forma de verruga. Luego tenemos a los trombos cardíacos, que son parecidos a los trombos arteriales, y aquí también van a presentar líneas de Sand. La diferencia es que estos pueden ser murales o valvulares. Valvulares si están cerca de la superficie valvular, y si son murales, quiere decir que estos van a estar en el endocardio. Ahí también les puse imágenes para que puedan apreciar los trombos. Por último tenemos los trombos linfáticos, que son difícilmente apreciables, pero van a estar compuestos de fibrina y glóbulos blancos. Y también los trombos capilares, que estos pueden ser blancos si están compuestos por plaquetas, rojos si están compuestos por hematíes, y laminados si es que presentan las líneas de Sand. Continuando, vamos a ver lo que es la embolia. Esta vendría a ser la impactación de una masa sólida, líquida o gaseosa llamada émbolo, que se va a desplazar por la sangre desde un lugar muy diferente a su sitio de origen. ¿Ya? El 90% de las embolias se van a deber a los trombos, es decir, a los trombos que vimos anteriormente. Hay diferentes tipos de trombos, vamos a prestarle más énfasis a este en especial, que es muy común en nuestro medio, que vendría a ser el tromboembolismo pulmonar. En el 95% de los casos van a venir de las venas profundas de los miembros inferiores, ¿ya? Van a ser de diferentes tamaños, pueden ocluir el tronco completo de la arteria pulmonar o estar justamente en la bifurcación de dos arterias, ¿ya? Incluso pueden llegar
a vasos más pequeños y causar un infarto. Si el 60% de la función pulmonar está comprometida, puede producir una muerte súbita, es decir, una muerte repentina. Y si no pasa esto, puede causar problemas cardíacos como un cor pulmonale o un colapso cardiovascular. Como les mencioné en la anterior diapositiva, muchas veces este trombo viene a ocuparse justamente la bifurcación, como estamos viendo en la imagen. Hay otros tipos de embolia, por ejemplo la fibrinosa, que vendría a estar compuesta por fibrina, la parasitaria, que si no han visto en parásitos les explico un poco. Hay algunos parásitos que se enredan en sí mismos y pueden viajar a través del torrente sanguíneo, ocluyéndolo, ¿ya? Luego tenemos las micóticas bacterianas y celulares, que se van a dar si hay mucha acumulación de hongos, de bacterias o incluso de células, ¿ya? Y las últimas tres que tenemos vendrían a ser la grasa, la gaseosa y del líquido amniótico, que enseguida les voy a explicar. Tenemos a lo que es el embolismo graso. El embolismo graso es la segunda causa de embolismo después de la trombosis. Aparece a consecuencia de diferentes quemaduras, traumatismos esqueléticos en su mayoría o de los tejidos blandos. El síndrome de la embolia grasa es mortal en casi 10% de todos los casos. Ahí les puse una placa histológica, también una imagen para que lo vean. Tenemos aquí el embolismo aéreo o también llamado gaseoso. Esto es cuando penetra burbujas de aire en la circulación. Esto puede ocurrir en algunos partos distóxicos, es decir, en algunos partos difíciles por cesárea o en lesiones de la pared torácica, dando así un neumotórax. Mayormente se da en los buzos por los cambios bruscos de presión, y aquí es donde todo el personal de salud tiene mayor cuidado. Es por eso que se dice que a la hora de colocar suero o algún tipo de inyectable nos aseguremos que no haya aire dentro de la jeringa, ¿ya? Si nosotros dejamos que pase aire y justamente es en un vaso de gran calibre, esta burbuja de aire incluso puede llegar a ocluir o a taponar alguno de los vasos principales del corazón. Por eso se dice que hay que tener mucho cuidado y fijarse bien a la hora de colocar cualquier tipo de inyectable. Por último tenemos el embolismo líquido amniótico. Este es muy raro, pero así como es muy raro, también es muy grave. Esto es cuando penetra el líquido amniótico a la circulación materna a través de las venas uterinas. Esto va a producir una muerte súbita de la madre, ¿ya? Vamos a poder observar una disnea brusca, intensa, cianosis, va a haber incluso hipotensión. Cuando ya vemos que la paciente tiene hipotensión, quiere decir que ya es un shock avanzado, porque en el shock lo último que se altera es la presión, lo último que va a caer va a ser la presión, ¿ya? Si vemos histológicamente vamos a poder observar que cuando hubo esa penetración del líquido amniótico también van a poder verse células epidérmicas, lanugo e incluso grasa fetal. Y aquí se los dejo para que vean cómo se observa histológicamente. Eso sería todo, eso sería el tema de los trastornos hemodinámicos. Ya saben, cualquier duda me la hacen llegar por el grupo de WhatsApp, o si tienen vergüenza de preguntarlo enfrente de todo, me escriben por privado y yo se los respondo en el grupo para que todos puedan ver la pregunta, o leer la pregunta mejor dicho. Entonces nos vemos el miércoles. Ya saben, cualquier duda me la hacen saber. Quédense en sus casas, cuídense, cuiden a sus familiares, y eso sería todo por hoy. Ya, gracias chicos.